El coloquio tiene un lema, es el que venimos recorriendo en cada una de las jornadas, una Argentina sostenible. Y una Argentina sostenible necesita innovar. Y ese va a ser el foco de esta mañana con el que ya comenzamos con nuestra agenda formal. Les quiero contar que esta primera charla se llama Innovación, visión estratégica de un país. Vamos a contar con Oren Gerstein, fundador de Ideality Roads y partner de CITES, que va a conversar con Nicolás Tognali, managing partner de CITES. Nicolás, bienvenido, los escuchamos. Buenos días, Martina. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Es un placer estar esta mañana aquí, inaugurando esta jornada de innovación. El objetivo es poder incentivarlos, inspirarlos, para que todas las experiencias que hoy se compartan puedan multiplicarlos a lo largo y a lo ancho del país, para que entre todos podamos transformar el futuro de nuestro país. Cuando hablamos de innovación, vienen a nuestra mente algunos lugares icónicos, Silicon Valley, el área de Boston en Estados Unidos, y sin duda un pequeño país en Medio Oriente, Israel, conocido como Startup Nation. Pero cuenta la historia que hasta mediados de los 80, en Israel no pasaba gran cosa en temas de innovación. Entonces, ¿cómo fue que esa magia ocurrió? Nada mejor para enterarnos de esa historia que una persona que participó de la construcción de esa nueva realidad pueda participar y acompañarnos hoy. Boker Tov, Oren. How are you, my friend? Hola, Oren. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nos podrías decir un poco y contarnos cómo empezó todo en Israel? ¿Dónde obtuvieron el conocimiento para dar origen a este concepto de la Startup Nation? Bueno, cuando pienso, la historia de CITES es muy similar a la historia de Israel. La visión de los directores de grupos seguros entendieron la importancia del conocimiento y hizo lo mismo que un director científico con la economía cuando crearon Yosma, que fue la primera PPP en Israel, la primera alianza público-privada. Y lo que hicieron, a pesar de los aspectos financieros, fue reunir capital y también lograron reunir conocimiento y destrezas blandas que no existían en Israel en aquel momento. Empecemos la historia desde el comienzo mejor. Dijeron, la próxima. Bueno, creo que al principio tendremos que hablar de qué tiene que ver con la economía del conocimiento y sus repercusiones. Esto es como la energía. ¿Sí? Cuando tenemos conocimiento se produce más. La cuestión es cómo capturar el valor económico del conocimiento. Y tenemos que hablar de tamaño. Israel es una nación diminuta, con hermosísimos lugares. El punto más bajo de la Tierra. ¿Sí? Tenemos lugares debajo del nivel del mar, por ejemplo. Y en el Mar Muerto, menos del 7% del tamaño de la provincia de Buenos Aires y menos del 30% si lo comparamos con el tamaño en cuanto a la población de la Argentina. Esta es la historia de una nación que ha dado grandes pasos. Uno no puede cruzar un precipicio en varios pasos pequeños. Si uno quiere hacerlo en pasos pequeños, uno puede caerse, ¿no? Sí, hay que dar un gran salto en realidad.
Entonces, ¿quién es responsable de estos grandes pasos, de este gran salto? Es cómo se relacionan estos grandes pasos, estos saltos con el desarrollo. Bueno, no hay evidencia, no hay pruebas de que algún ecosistema en algún lugar del planeta haya sido creado en forma espontánea. Y no hay evidencia tampoco en ningún lugar, de ningún tipo, de que la sostenibilidad de los ecosistemas, de cualquier ecosistema de que se trate, haya sido algo automático, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en la India, ni en ningún lugar del planeta. Aquí es donde comienza la verdadera historia. En la mediados de los 80, un diminuto país con una inflación de 450%, 60% de territorio en zona desértica, ¿sí? Junto a un océano azul, profundo, y azul como puedan imaginar, sí, un océano de empresas multinacionales también. Hoy, Israel es una nación, un país que tiene una de la mayor proporción de empresas multinacionales en el país, que prácticamente convirtieron a Israel en un polo tecnológico de todo el mundo. Para ello, bueno, uno va a encontrar estas empresas simplemente en un único país, no hace falta ir hasta Estados Unidos o Europa. Esto se traduce ¿en qué? En repercusiones sociales y económicas. Ahora mismo Israel sí tiene el mejor ecosistema de capital de riesgo y de inversiones de este tipo. El primero del mundo en el porcentaje de lo que hace la actividad de investigación y desarrollo. Líder del mundo, después de Estados Unidos y China, en cuanto a la cantidad de empresas en Nasdaq y más de 7.000 startups hoy mismo. Es un entorno muy diverso, de alta tecnología, ciberseguridad, logística, comercio electrónico, industria, movilidad inteligente, banco, lo que sea. Y estas son las grandes fortalezas de la economía israelí. Y esto no es suficiente para nosotros. La próxima. Podemos ver en pantalla 3 veces más de Estados Unidos y 20 más veces que Europa y China juntos en cuanto a las inversiones de capital de riesgo, venture capital, por cápita. Entonces, ¿cuál es la repercusión, el impacto microeconómico de estos recursos? ¿Qué logramos? Bueno, Israel exporta conocimiento. Todos sabemos cómo exportar productos, pero ¿cómo exportamos conocimiento? Bueno, sencillo. Hay que tomar una idea, la empaquetamos y vendemos la empresa, tomamos las inversiones, reinvertimos y seguimos creando más empresas, más startups. Así es como Israel exporta conocimiento, ¿sí? 22.000 millones de dólares, ¿sí? Más o menos el 10% del PIB del país. ¿Y esto no es sorprendente? Bueno, veamos algo más. Israel... Sí, o sea, no estamos ni siquiera cerca de los países del G7, pero así y todo, que tenemos mejores números en investigación y desarrollo. Y esto no es una inversión, nada más es un capital de trabajo para pagar salarios, por ejemplo, para pagar a los ingenieros, ¿sí? Fábricas a pequeña escala. Lo más sorprendente, el 86% de estos gastos son del sector privado. Y la mitad ni siquiera es dinero de Israel, sino dinero que vienen de multinacionales, de otro lado, de afuera de las fronteras, etc. Y si pensamos en Argentina, hay que tratar de imaginar qué ocurriría si hacemos una extrapolación sobre el potencial de la Argentina. Argentina se convertiría
¿sí? El líder económico del continente. Y hay otro aspecto. El conocimiento necesita distintas herramientas y algunas de estas herramientas tienen que ver con propiedad intelectual, los mecanismos, por supuesto, me refiero. Sí. Hay cientos de millones de dólares de centros de desarrollo, universidades y del sector privado en Israel. Todos es un ingreso pasivo, digamos, para patentes, para proteger el conocimiento generado, el producto del conocimiento y la importancia de utilizar la propiedad intelectual. Esto forma parte de elementos fundamentales, básicos de la gestión del conocimiento en estas industrias que aprovechan y sacan partido del procesamiento del conocimiento. Este es un aspecto social también que podemos tener en cuenta, o deberíamos tener en cuenta, mejor dicho. Alguien que nunca cometió errores ni fracasó, entonces significa que nunca intentó nada nuevo. Nosotros no estamos incentivando el fracaso, no. Pero tenemos una misión en la sociedad. Caminamos 25 horas por día, digamos. Estamos enfocados en el éxito, pero consideramos que el fracaso, una falla, es parte del proceso, porque entendemos que si nunca fallamos, nunca fracasamos, entonces nunca estamos intentando algo nuevo. ¿Y cómo es que todo esto se combina con las industrias tradicionales que son el fundamento y base de cualquier economía? Bueno, el ecosistema es el punto de inflexión de las empresas tradicionales. Permite que las empresas tradicionales se conviertan en empresas más competitivas, más eficientes y más productivas, pero no utilizando medios baratos, sino utilizando las tecnologías que habilitan y permiten que las economías e industrias tradicionales sean más competitivas y compitan con empresas basadas en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Asia, pero basadas en el conocimiento y haciendo disrupción en la innovación, no simplemente pensando en lo barato, productos económicos. Pero ¿cómo implementamos todos estos aspectos? A ver, veamos en la próxima. Es importante el proceso de desarrollo. Son de los procesos más aguerridos del mundo. Y si tomamos una comparación con la Fórmula 1, la más rápida del mundo, y no se trata del conductor solamente, digamos, y no se trata del equipo o de la escudería, sino es la capacidad de toda la escudería, de todo el equipo, que es el sector, y los conductores, que son el sector privado también, tienen que cooperar, trabajar mancomunadamente para sacar lo mejor de este proceso de desarrollo productivo. Y todo, ¿sí? Sabemos que no hay atajos, no hay atajos. Podemos dar acá la caña de pescar al niño o podemos darle el pescado. Podemos enseñarle a pescar y así lo vamos a alimentar durante toda la vida y no solo una comida. Esto es lo que los directores de grupos Sancor Seguros hicieron, dirigidos por el CEO Alejandro Simón, lo que hicieron allá en 2014. Podrían haber tomado el pescado nada más, pero en realidad insistimos en el conocimiento. Ellos insistieron en el conocimiento. Esto no es ciencia nuclear, es simplemente algo lógico. Tiene que ver con el compromiso y la lógica. Pero este es el final de una historia y el comienzo de otra historia. Todo lo que les vengo diciendo hasta ahora, hasta este momento, ustedes ya lo saben. Ya saben, conocen todo esto, porque ustedes nos conocen Israel. Lo saben porque son parte de este viaje con Nicolás en la última década. Han visto lo que ha ocurrido en la Argentina. Y así, ahora es mi turno de hacer preguntas, así que Nico, ¿dónde comenzó todo? Y esta historia de CITES, ¿dónde termina?
Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar al español. Vengo a contarles que todo lo que acabamos de ver es también posible hacerlo en Argentina. Innovar en Argentina es posible. Quiero inspirarlos. ¿Y por qué digo que es posible? Porque lo hemos logrado hacer en una pequeña ciudad en el interior de Argentina, en Sunchales, en la provincia de Santa Fe. Una ciudad que tiene no más de 2 kilómetros por 2 kilómetros, 25.000 habitantes. En esa ciudad está la casa central del grupo Sancor Seguros, que tuvo esta visión allá por 2013, que mencionaba recién Oren. Esta visión que nace desde el lugar que vio crecer y dio origen a esta cooperativa y de seguros que hoy lidera Argentina, pero que entendió que no podíamos seguir haciendo lo mismo todos los días. Teníamos que dar ese salto que Oren mencionaba. Y hacer eso significó empezar a invertir en ciencia y tecnología, porque entendimos que el futuro pasaba por la economía del conocimiento. Y así creamos CITES, un venture builder de nuevas empresas de base científico-tecnológica. Decimos que transformamos la ciencia disruptiva en negocios. Ponemos en valor las patentes y generamos ese puente entre el sector científico, tecnológico, académico y el sector productivo. ¿Qué hacemos en CITES? Bueno, CITES es una mezcla de un fondo de venture capital, una incubadora tecnológica, una aceleradora tecnológica. Buscamos oportunidades de inversión, esas tecnologías desarrolladas en la academia, buscamos a los científicos y los acompañamos en un viaje muy cuesta arriba desde Argentina, pero que tiene que ver con desarrollar la economía del conocimiento, hacer que esas patentes, que ese conocimiento llegue a transformarse en un producto, en una empresa que compita de manera global. Y para eso es necesario proveerles no solo la infraestructura, los laboratorios, para que continúen hablando el lenguaje científico-tecnológico en una pequeña ciudad, que cuando lanzamos teníamos a 150 kilómetros la Universidad Nacional más cercana, sino es necesario empezar a desarrollarles otros lenguajes, los lenguajes de los negocios, del mercado, de la tecnología, del management. Todo eso que hoy en nuestro sistema científico tal vez no se enseña demasiado. Y lo hacemos de una manera muy ordenada, incorporando todos los procesos y todo este conocimiento que Oren recién mencionaba, porque hace desde 2014 que trabajamos con él y hemos incorporado todo ese aprendizaje del ecosistema israelí. Y lo más importante, le inyectamos combustibles a estas compañías, del orden de $500.000 de inversión, no en una empresa, en una idea. Ese es el nivel de riesgo que estamos tomando para poner en funcionamiento una nueva visión para construir y transformar nuestro país. Y lo hacemos de manera federal, no solo desde Sunchales, sino también aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos desarrollado el centro CITES INECO para impulsar empresas relacionadas con el sector de la salud y también en un polo muy importante de nuestro país, en Bariloche, donde todos sabemos que hay un desarrollo científico-tecnológico de avanzada, pero también somos conscientes de que el lenguaje de los negocios no abunda en esa región de la Patagonia. INVAP, y con ellos desarrollamos esta iniciativa, ha sido una iniciativa tal vez aislada, liderada por un visionario también. Con CITES queremos desarrollar una plataforma para el desarrollo sistemático de nuevas empresas de base científico-tecnológica. Y si bien lo hacemos de manera federal, como mencionaba Oren, pensamos de manera global desde el primer día. Las empresas que están desarrolladas en Sunchales están conectadas con todas estas ciudades alrededor del mundo. Todas las compañías tienen tecnólogos, board advisors, miembros del directorio, proveedores, clientes a lo largo del mundo. Empresas que tienen 5 o 7 personas desarrollándolas. Un elemento que Oren mencionó, que era el corazón del desarrollo israelí, era el ecosistema israelí. Cuando comenzamos esta iniciativa allá por 2013, el ecosistema emprendedor en Argentina no estaba desarrollado de la misma manera que hoy lo tenemos desarrollado. La palabra emprendedurismo no estaba de moda
y mucho menos en el sector científico-tecnológico. Tuvimos que sentar en una misma mesa a políticos, empresarios, gentes del mundo del venture capital, científicos, investigadores, emprendedores, policy makers, fundaciones, porque no se conocían. Eran animales aislados que no interactuaban, no era un ecosistema. Necesitábamos desarrollar ese ecosistema. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo se puede medir? ¿Es posible desarrollar en Argentina un ecosistema? Claro que sí. En 2015 se empezó a pensar una idea, un proyecto para desarrollar una ley de emprendedores. En 2016 se empezó a trabajar en el Congreso. Votación unánime en diputados, empate en senadores, pasó al 2016, 17. Salió por unanimidad en el Congreso la ley de emprendedores. Esa ley que de alguna manera pone en marcha, bajo la responsabilidad del Estado, un ecosistema dinámico en emprendedurismo de base científico. Preveía un fondo de capital emprendedor, fondo de desarrollo de capital emprendedor, comprometiendo 70 millones de dólares en 4 años del Estado para coinvertir con el sector privado, para incitar al sector privado a que se sume a esta iniciativa. Hasta ese momento no había más de 10 incubadoras, aceleradoras, fondos de venture capital privados operando en Argentina. De repente aparecieron más de 70, no solo argentinos, sino del exterior, queriendo coinvertir con el Estado en esta iniciativa. Se seleccionaron 16, 3 aceleradoras científicas, 3 fondos de venture capital, 10 tecnológicas. Hubo un cambio de gestión hace 2 años y este programa continuó, con ajustes, pero continuó. Es posible desarrollar una política pública. Esos 70 millones de compromiso del Estado valieron más de otros 70 millones de inversión privada, no solo argentina, sino también extranjera. Y se volvió a refundar ARCAP, la Asociación de Venture Capital de Argentina. En ese momento la refundamos entre no más de 12 o 15 fondos. Hoy ya hay más de 40 operativos en Argentina. La responsabilidad del Estado da sus frutos. Pero no solo hay que pedirle todo al Estado. Desde CITES logramos algo muy difícil y impensado tal vez en época de pandemia. El año pasado logramos salir a cotizar en BIMA, realizar la oferta pública del primer fideicomiso financiero de capital emprendedor de Argentina. Estuvo sobresuscripto, un fideicomiso de 24 millones de dólares sobresuscripto en época de pandemia en su oferta pública. Luego de esta salida, la Comisión Nacional de Valores llamó a una consulta pública para cambiar la normativa de los fondos comunes y fideicomisos para desarrollar un nuevo instrumento para fomentar este tipo de vehículos. Hoy en Argentina no solo podemos invertir en títulos públicos en la bolsa, también podemos hacerlo en un fideicomiso financiero que conecta al mercado de capitales con nuestros científicos. A través de ellos financiamos a las empresas, a las startups que tenemos en CITES. El Banco Interamericano de Desarrollo, después de muchísimos años, participó en un fondo de Venture Capital en este fideicomiso de CITES. ¿Cómo impacta todo esto? Bueno, al día de hoy, un portafolio de 16 compañías invertidas, más de 25 patentes entre propias de las compañías licenciadas del sector científico nacional y regional, más de 100 científicos vinculados alrededor del mundo en estas compañías. Más de 35 millones de dólares comprometidos e invertidos en este portfolio. Empresas que van desde el desarrollo de fármacos, y acá tenemos algunas que, por ejemplo, hemos logrado importar conocimiento de un país vecino, de Uruguay, desarrollar una empresa, y estamos comenzando en marzo el primer fase 1 de un nuevo desarrollo de moléculas para un fármaco en mucho tiempo desde Argentina y la región. Otras empresas que desarrollan fármacos para atacar fibrosis, nuevos cánceres, implantes médicos para evitar glaucoma, para reemplazar válvulas cardíacas. Empresas que desarrollan tecnología para criopreservación, para reproducción asistencia para la reproducción de personas. Tecnologías como drones para el agro, para controlar plagas, minimizar el uso de agroquímicos, impactar positivamente en el medio ambiente, mejorar
el desarrollo de nuevas semillas. Diagnóstico médico para detectar Alzheimer con más de 10 años, con empresas que tienen hoy un CEO sentado en Nueva York, un CEO inglés sentado en Nueva York de una empresa fundada en Argentina, con chicos de entre 30 y 45 años que salieron de la universidad y este fue su primer emprendimiento. Equipos para mamógrafos ópticos, diagnóstico de cáncer por muestras líquidas, equipos para desarrollar de manera muy eficiente nuevos fármacos que tienen como clientes a la FDA americana, a la Universidad de Harvard, al Massachusetts General Hospital. Una solución de telemedicina que fue importantísima en esta última pandemia, se utilizó, lideró el mercado en Argentina. Empresas que desarrollan tecnologías para lo que hoy se conoce como plant-based food y compiten de igual a igual a nivel local. La única empresa que desarrolla proteínas animales en células vegetales del mundo. Y robots para modificar y mover autos en estacionamientos y duplicar la capacidad de estacionamiento plug and play en todo el mundo. Hoy la prensa habla del nuevo Silicon Valley en Sunchales. El grupo Sancor Seguros tuvo una visión, entendió que la innovación es la clave para el nuevo liderazgo y desarrolló y apostó a CITES. Y el conocimiento de CITES permitió desarrollar estas 16 compañías y un nuevo fondo de Venture Capital, Sancor Seguros Ventures, corporativo, para invertir en las empresas core de la compañía, en seguro, fintech y salud. Y CITES impulsa una incubadora para desarrollar pymes y cooperativas para dar mayor trabajo y respaldar las iniciativas de nuestros emprendedores de manera federal. Y nos vinculamos con distintas universidades, pero además hay una visión de desarrollar un polo muy fuerte, con una universidad donde vemos el edificio del ICES, del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior, donde se dictan carreras junto con la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rafaela, carreras como robótica, como mecatrónica, diseño industrial, ingeniería en sistemas. Y va a estar al lado de un nuevo edificio de CITES para que profesores, estudiantes, investigadores, emprendedores, inversores coexistan. Es la versión en miniatura de la iniciativa que se desarrolla aquí en Cava, en el predio del Tiro Federal. Pero todos estos logos, ¿se pueden visualizar el impacto de alguna otra manera? Bueno, hoy las naciones se miden con dos variables importantes. ¿Cuántos ingenieros y científicos tiene cada país por millón de habitantes? ¿Y qué porcentaje de su PBI invierten en ciencia y tecnología? Las burbujas que ven en el gráfico es el tamaño, la masa de dinero que se invierte como porcentaje de PBI en cada una de esas naciones. Estados Unidos liderando este tipo de datos, de indicadores, y por eso lidera la economía mundial. 5.000 científicos por millón de habitantes, 2,7% del PBI invertido en ciencia y tecnología. Israel, Oren recién nos contaba, el país que más invierte de su PBI en ciencia y tecnología. Los países nórdicos, los que mayor cantidad de ingenieros tienen por millón de habitantes. Europa, la región cercana a Estados Unidos, China, con la misma cantidad absoluta de ingenieros y científicos que Estados Unidos y cerca del 2% de su PBI invertido en ciencia y tecnología. Y Argentina, con un modesto 0,4% del PBI invertido en ciencia y tecnología y poco más de 1.000 científicos por millón de habitantes. Entonces, les preguntaba, ¿cómo impactó todo lo que desarrollamos en Sunchales a través de CITES en menos de 10 años? Bueno, si hacemos la cuenta y vemos la cantidad de científicos que trajimos a la región, que están vinculados con nuestras compañías, la cantidad de millones de dólares invertidos en esas empresas y lo que desarrollaron, y lo dividimos por los 25.000 habitantes que tiene Sunchales, el loguito de CITES muestra dónde se posiciona esta ciudad en este mapa. Obviamente no hablamos en alemán ni en suizo en Sunchales. Pero esto quiere decir que si ustedes se comprometen y nos ayudan a multiplicar estas iniciativas a lo largo de todo el país, vamos a poder ir moviendo la burbujita de Argentina a un lugar donde todos nos sintamos mucho más contentos y conformes en este mapa. Sin duda,
soñemos en grande, innovar en Argentina es posible. Oren, I have to switch to English again. Tengo que pasar al inglés. Oren, vienes trabajando con nosotros desde 2014. Así que, ¿qué me puedes decirle acá al auditorio respecto de las oportunidades en la Argentina? Bueno, la economía del conocimiento no es un privilegio de las economías en desarrollo, es un deber que quieran fortalecer la sostenibilidad y la competitividad de sus industrias tradicionales. Desarrollar estas economías del conocimiento es una responsabilidad mutua del sector público y privado, quienes deben cooperar para traer a la mesa todas las áreas del conocimiento, todas. Después de tantos años de tener estas relaciones y de trabajo en su hermoso país, hoy puedo decir con certeza lo que sentí desde la primera vez. Señoras y señores, Argentina tiene todos los componentes, los ingredientes para crear una nueva economía y ser un líder moderno en cuanto a la excelencia, como un ejemplo en el continente latinoamericano. Y si pueda utilizar las lecciones de Israel para utilizar estos conocimientos para beneficio de sus empresas. Así pueden tomar el ejemplo del CITES y así para tener otros 30, 40 o 50 fondos de inversión en todo el país, del norte al sur, de este a oeste. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos compartir este conocimiento acumulado en CITES durante la última década con el sector privado y el sector público en la Argentina? Y Nico, ¿sabes cómo puede hacerlo? ¿Cuál es tu visión? Porque ya conoces la mía. Y desde aquí, desde este escenario, comparto con ustedes la invitación para que vengan a visitarnos a Sunchales, para que vengan a conocer lo que hicimos y podamos compartir este conocimiento, para que lo tomen, lo mejoren, lo multipliquen y podamos entre todos transformar la realidad de nuestro país. Y por supuesto, Martina, estás más que invitada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias, Nicolás. Bueno, nos hemos metido en la agenda de innovación. Vamos a armar una trama innovadora y como ellos nos presentaron, tiene distintas dimensiones. Tendremos que hacer una conversación porque, como Oren decía, no es espontánea la colaboración. Nicolás hizo un recorrido, nos mostró cuáles fueron esas primeras conversaciones que tuvo que generar entre lo público y lo privado, con la educación, el conocimiento, el talento y la ciencia en el centro. Pero ¿cómo hacemos para tener miles de CITES? Donde en cada uno de los barrios donde ustedes vivan digan, yo tengo un CITES. ¿Cómo hacemos para que esa conversación público y privada sea la manera de innovar en Argentina? Necesitamos seguir ahondando en una conversación público y privada. No lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer de manera separada. Justamente antes de entrar conversábamos con Nicolás y me decía, ¿vos sabés que el que viene después de mí y va a presentar al próximo panel también está en CITES? Es uno de los principales científicos de la Argentina, es biólogo, es divulgador y es cofundador de una de las patentes que están incubando dentro de CITES. Entonces, esta conversación en nuestro país no es el futuro, es el presente. Pero ¿cómo hacemos para multiplicarla?